La universidad genera conocimiento, produce información, opina. Radio WAP presenta Carolinos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez como cada martes en Carolinos. Les damos la bienvenida. Vamos a estar aquí a nombre de Alejandra López, que es la titular, bueno, la que siempre está aquí al frente de Carolinos. Yo soy Iván Nava y voy a estar con ustedes. Este programa es un programa producido por el CUPREDER, por la Biblioteca de la Fragua y por el CUPS. Hoy nos toca pues aquí andar un rato con ustedes. Hoy es 12 de noviembre. Hoy no tenemos, bueno, aparte de que no está Ale, pues tampoco tenemos palabra, así que pues hoy nos vamos a tener que saltar esa parte. Vamos a platicar. Tenemos aquí en la cabina a un par de invitadas, que es la doctora Elizabeth Buenabat y la licenciada Celeste Amador Ibarra, que nos van a estar aquí haciendo una invitación sobre el 5º simposio sobre política del lenguaje. También tendremos más adelante un poco sobre el foro de la Semana del Agua que está organizando CUPREDER, que está llevando a cabo en Tecamachalco y en la Facultad de Economía. Tendremos ahí una participación del día de ayer. El foro empezó el día de ayer, acabará el día de mañana. Tendremos ahí pues la presentación principal, digamos, con la que abrió este foro, a cargo de Manuel Toaria Cortés, que es director del Museo de Ciencias de Valencia, España, y que trató acerca del cambio climático. Bueno, estamos intentando ahí hablarle a Carlos para que nos diga lo del volcán. En lo que tenemos, pues la saludo. ¿Cómo están, doctora Elizabeth Buenabat? ¿Qué tal, Iván? Muy buena tarde. Celeste, hola, buenas tardes. Celeste. Pues podremos empezar con ustedes si gustan, porque creo que Carlos no nos está contestando. Bueno, ahorita más adelante iremos con Carlos Tobar a ver cómo anda el popo. Esperemos que no esté haciendo erupción en este momento y que esa sea la razón por la cual no nos contesta, pero bueno. Pues, ¿cómo están? Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Muy buena tarde, como siempre, en principio, pues agradecerles este espacio en Carolinos. Es un gusto volver a este sitio y sobre todo esta tarde, pues compartir una invitación, hacer una invitación a tus radioescuchas, como siempre, que están atentos a algunas de las actividades que celebramos en la Benemérita Universidad. En particular, este 5º simposio sobre política del lenguaje, que se verificará el próximo miércoles, arrancará el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 durante 3 días. Pues quiero decirte que llega, digamos, al Instituto de Ciencias Sociales a través del contacto cercano y de las líneas de investigación en común, los grupos que vamos haciendo también con gente de otras instituciones. En esta dinámica de trabajar a partir de los cuerpos académicos, en este caso somos integrantes del Cuerpo de Desarrollo de Habilidades Discursivas y Cognitivas y de una red que estamos trabajando conjuntamente con la Universidad de Veracruz y la Nicolaita de Michoacán, que lleva por nombre precisamente Niñez y Juventud en Contextos de Diversidad. Y hemos hecho un acercamiento con gente de la UNAM y ellos tuvieron a bien invitarnos a trabajar en la coorganización precisamente de este simposio, ¿no? A través de su departamento de ciencias del Centro de Lenguas Extranjeras, el CELE, como se conoce, y ayer también tuvieron a bien abrirnos un pequeño espacio. Estuvo presente el doctor Roland Terborg, y esperamos realmente alcanzar los logros que nos hemos trazado
desde hace más de un año. Estamos trabajando intensamente. Yo creo que los temas y las líneas de las cuales les hablará ahorita Celeste, pues son temas de una emergencia, yo lo diría, de una agenda político-lingüística a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que será de suma importancia. Y pensando también no siempre en espacios dirigidos únicamente a profesores o a investigadores. Tenemos, ¿para quién va a ser? Claro, está abierto en distintas disciplinas, como es estamos también en coordinación trabajando con la Facultad de Filosofía y Letras, muy en particular con el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, en el cual colaboro y en el cual también estamos teniendo acercamientos en estos últimos meses con los cuerpos académicos. Y en ello está también la formación de futuros lingüistas, pero también está dirigido a psicólogos sociales, a antropólogos, a profesores y a gente en sí que le interese hacia dónde se está orientando la política lingüística, porque políticas pueden haber muchas, Iván, y surgen. El problema es desde dónde se están planteando, hacia quiénes se están dirigiendo, para quiénes van finalmente, porque es muy fácil encasillar y decir son políticas dirigidas a los pueblos indígenas y punto. Y pareciera siempre, ¿no?, esta separación entre los campos de lo rural, lo urbano, lo indígena, lo no indígena, mestizos, no mestizos. Y aquí hay un eje fundamental con el cual tenemos que estar trabajando, que son los procesos migratorios cada vez de mayor intensidad del campo a la ciudad. Si nos pudieras contar así, digamos rápidamente, ¿a qué se refiere esto de políticas del lenguaje? Claro, vamos a trabajar un tanto esta situación, y ayer lo explicaba muy bien Rola, ¿no? Una situación construimos desde políticas, digamos, en torno a salvaguardar, se entiende a veces, las vitalidades lingüísticas, a revalorar, muchas veces se habla incluso a revitalizar, en función de situaciones escolares, y pareciera que por ahí es hacia la enseñanza nada más de segundas lenguas. Y cuando llegamos en esas políticas que están muy bien sustentadas en distintos artículos, desde la Constitución, la Ley de Derechos Lingüísticos, todas las reestructuras que se han ido haciendo en materia jurídica, pareciera que el Estado está cumpliendo cabalmente. El problema es que hoy, si miramos, y en estos tiempos en que nuestras ciudades cada vez son más, y hablo en ciudad, porque el problema lo tenemos aquí, lo tenemos incluso en la Benemérita. ¿En qué situación? Cada vez con espacios más multiculturales, más plurilingüísticos, siempre tenemos esa relación que existe desde la época de la colonia, que no nos hemos podido sacudir, como dice Jorge Gallé, esa relación de dominio-sumisión, en donde solamente reconocimiento a una sola lengua, el español, y cuando pensamos en políticas para adquisiciones de segundas lenguas, generalmente el inglés, el francés, el alemán. ¿Qué está pasando con la coexistencia de más de 65 lenguas que reconoce? Digo, en materia nada más decimos oficial, pero sabemos que son mucho más. Y con la presencia de más de 10 millones de indígenas, y que, como te digo, si uno en las aulas de esta Benemérita y pregunta si existen alumnos indígenas, nos dicen no, ya son 2, 3, 4 generaciones. No, esos están en el campo. Y despreciamos a ver, no solo las lenguas, también los saberes, colateralmente los saberes culturales. Entonces, en aras de esto, es indagar qué tanto va acertado en materia jurídica, en propuestas lingüísticas, la política, hacia dónde se está orientando, y realmente, si es que la estamos aterrizando. Esas son algunas de las situaciones que en el debate tendrán que verse, y hoy que además estamos en boga, ¿no?, con un paradigma mundial, yo diría, como es el de la educación intercultural. ¿Cómo estamos formando? ¿Hacia dónde? Y bueno, te decía, este es un trabajo que también conjuntamente involucra a miembros de la red, que estamos interesados en ver en universidades que no fueron creadas para ellas en su origen, como te repito, la de Veracruz, la de Michoacán, Benemérita, para atender la diversidad en distintos contextos. Hoy tenemos esperanzas en que estos proyectos de investigación puedan colaborar, puedan abonar a este campo, y hay esperanzas con los cambios, como los he dicho, ¿no?, desde nuestra rectoría, de nuestras autoridades, en nuestro propio también instituto, en que vayamos adentrándonos y participando de manera conjunta, Iván. ¿Esta es la quinta vez que lo organizan entonces? ¿Es anual?
es cada 3 años, y fíjate que la UNAM los 2 primeros años lo dejó en su casa, en su sede, posteriormente lo ofreció a la Universidad de Yucatán, y en esta ocasión iba a ser con la Metropolitana, pero no encontraron los pares para dialogar, y es así como se acercan a nosotros a través del cuerpo académico. No debe ser fácil ahí que ganarse la sede, ¿no? Por supuesto, no fue fácil, y pues es un gusto también, porque eso habla de las décadas que ya llevamos a lo largo de materia, de lo que hemos venido trabajando, y también en la formación. Es un gusto, y bueno, tú ves, vengo con chicos del Colegio de Lingüística, a los cuales hemos ido formando. Es un gusto que en esta materia, digamos, para la organización, ellos son los que están abonando, como no te imaginas, participando intensamente, y a mí como formadora con otra orientación también, es un halago enorme que chicos que se han titulado ahorita ya hasta de posgrado estén retornando para apoyarnos en la organización, en la difusión, en todo esto, ¿no?, que implica. Entonces estamos contentos, haciéndolo con muchísimas ganas, con el mayor de los compromisos, Iván. Bueno, ahí está la porra que viene con Elizabeth, ahí en la cabina con Darío. Y bueno, ¿quiénes participan entonces? ¿Quiénes? Mira, en realidad tenemos inscritas 56 mesas que están divididas durante los 3 días. Y paralelamente a la organización de las mesas, de los 56 ponentes, cada día contaremos con un plenarista por las tardes. Generalmente la plenaria arranca de 6:30 de la tarde a las 7:30. El primer día, el miércoles, estará ni más ni menos, y lo digo no en el sentido de destacar por el cargo que ocupa, sino porque podemos dialogar. ¿Qué está haciendo en estos momentos Javier López Sánchez? ¿Quién es él? Nada menos ni nada más, ¿verdad?, que el director nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Y él presentará un trabajo que abarcará justamente derechos y políticas públicas en materia de las lenguas indígenas. Y yo creo que son los momentos de poder confrontar muchas de nuestras situaciones que tenemos, propuestas, dudas, debates, precisamente con esta gente que está ocupando puestos claves a nivel federal en materia de las lenguas indígenas. Eso es el miércoles. El día miércoles 20 de noviembre. En la tarde del día jueves estará Albert Bastardas Boada, que él prácticamente filósofo, sociólogo, lingüista de la Universidad de Barcelona, ¿no? Así es. Y él abordará lo que tiene que ver justamente con la complejidad y la sostenibilidad lingüística, ¿no? Entonces estaremos viendo qué tanto implican los prestigios para algunas lenguas, los desplazamientos, las vitalidades, y qué tanto el peso, ¿no? También en ello da cuenta de instituciones, ¿no? Okay. Y por último, quien cerraría, y justamente con ello cerraríamos el viernes ya todo el evento. El 22. El día 22, el viernes, estará Gunter Dietz, de la Universidad Veracruzana, lingüista, antropólogo también, y muy comprometido él en la formación también de profesores bilingües para el medio indígena, digámoslo así, a través son de algunas excepciones que encontramos en universidades que sí fueron destinadas para atender la diversidad lingüística, étnica y cultural, como son las famosas universidades interculturales, que tampoco lo han logrado, sí, que tendremos mucho que trabajar en ello, las universidades indígenas. Entonces estará Gunter Dietz presentando el trabajo La diversidad lingüística y cultural en la escuela, retos contemporáneos para la planificación lingüística. Muy bien. ¿Y las temáticas? Celeste. Sí, bueno, las principales líneas de discusión que se van a desarrollar en el simposio, bueno, entre las más importantes está la de diversidad, cohesión social y nuevas minorías desde la perspectiva de sistemas complejos. Otra de ellas es la de efectos de la crisis global sobre las corrientes migratorias, que hablaba Eli hace rato, y sobre la continuidad de sus herencias etnolingüísticas. También está la pertinencia y calidad de la educación plurilingüística e intercultural, a propósito de lo que decía Eli de este nuevo paradigma que tenemos en México. Tenemos también la de reconfiguración de las identidades en el escenario contemporáneo local y la de normatividades e instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de reconocimiento y protección de minorías. Son algunas de las líneas. Muy bien, me decías que también iban a presentar un libro, ¿no? Sí, será la presentación de un libro. Claro, en la dinámica, las presentaciones de los libros, habrá 3.
2 por la UNAM, una en casa, y digo, bueno, aprovecho, y no es que quiera yo aquí robar el espacio, ni mucho menos, pero bueno. no hemos hecho hasta hoy este libro que tienes hoy en las manos, que se llama Educación Indígena, Ciudadanía y Estado en México, siglo XX. Es un texto que salió a principios de este año y hasta el día de hoy aquí en casa no le hemos hecho ninguna presentación. ¿Cuándo salió, perdón? Entonces, llegó, como quien dice, impreso en abril de este año. No le hemos hecho todavía ninguna presentación y entonces, aprovechando el marco del simposio, porque para poder entender, lógico, el presente, por qué estamos tan estancados también en cuestiones educativas y demás, pues tenemos que ir hacia el pasado, ¿no? Y como te digo, este libro se centra básicamente a mitad del siglo XX, recupera 8 trabajos de investigación, me parece bastante seria, por especialistas en historia, en sociología, antropología, lingüistas, con respecto a cómo se ha ido precisamente abordando, atendiendo o ignorando el campo de la educación indígena. Algunos de los participantes que están en esta compilación que encabezamos Marco Antonio Calderón del Colegio de Michoacán y su servidora por parte del ICSI, entre ellos encontramos un artículo muy interesante de Elsie Rowell, etnógrafa nacional en educación, yo creo de la más prestigiada, la más reconocida, trabajos que hablan precisamente sobre todo lo que fue el proyecto Tarasco hacia Michoacán y que es un referente obligado para entender muchas de las situaciones actuales por las cuales se está atravesando el campo de la educación, ¿no? Encontramos trabajos que... ¿Son trabajos recientes, perdón? ¿O más o menos? Ese texto te quiero decir que nos llevó alrededor, trabajando continuamente sobre 5 años, pero reporte investigaciones que te puedo comentar hacia atrás ya son investigaciones en su profundidad, digo, dinámica, no porque se hayan quedado estancadas o en el olvido, sobre proyectos que son de 15, 20 años. Entonces yo creo que sí, el texto engloba una riqueza en cuanto a datos, zonas geográficas, lo mismo aparece un estudio del estado de Tlaxcala, que tenemos algunos de las normales de la Sierra Norte del estado de Puebla abordado por Alicia Civera, que es gente del Colegio Mexiquense. Como te digo, tenemos gente del Politécnico y asimismo encontramos trabajos que tienen que ver con la enseñanza, por ejemplo, metodologías, ¿no? El teatro, la religión, en fin, todo lo que nos va ahí reportando. Y te digo, bueno, ese texto han sido muchos años de trabajo y realmente no lo hemos presentado, ¿no? Pues entonces ya, es una lástima. Ya era hora también. También ya es una pena, nos hemos colgado, pero siempre estamos, ya ves, con una situación de trabajo, con otra, y no habíamos encontrado el momento adecuado, ¿no? Entonces, ¿Cuándo es la presentación? El texto se estará presentando el próximo miércoles 20 a la 1 de la tarde en el auditorio de la Aduana Vieja, en el auditorio principal. También queremos aclararles, el evento está abierto a todo el público. No hay inscripción. No... salvo que deseen, digamos, la parte de constancias, la parte de los programas, los kits, todo lo que incluye, que además bolsa, eso claro, sí, la gorra, y que ese es un acuerdo tomado conjuntamente con la UNAM, ¿no? Entonces, hay un pequeño costo en la inscripción y lo demás, pues, pueden participar, acercarse a estos grupos, estar atentos y no tiene ningún costo. Y la presentación del libro, te digo, será a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, estará la doctora Estela Munguía del Instituto de Ciencias Sociales, Rosana Podestá también como comentarista del mismo y bueno, trataremos de hacer algo que sea, digamos, más interactivo también con la gente que nos acompaña, romper un poco con estos esquemas clásicos de presentación donde solamente los que escriben son los que a veces tienen la voz o los que robamos en todo momento el escenario, ¿no? Sino más bien se trata, y en eso sí creo y apuesto un poquito a esta situación de la alteridad del otro, de conversar y aprender del otro. El que está enfrente de nosotros tiene mucho que decir, mucho que enseñarnos. Muy bien. Y bueno, ¿hay algún lugar para donde se pueda ver el programa, donde se vea ver Celeste les proporciona los contactos, los datos, claro todo? que sí. La liga es http://cele.unam.mx/políticas lenguaje/. Okay,
A ver otra vez. http://cele.unam.mx/políticas-lenguaje/. Muy bien, Claro. Entonces ahí cualquier información y... Por supuesto, el o con programa, nosotros todo. mismos, estamos en el instituto, bueno, el teléfono de la universidad que la mayoría lo conoce, ¿no? 229-5500, y las extensiones que son 5986 directamente digamos, en la oficina central, y la de su servidora que es 3286. Cualquier aclaración, cualquier duda, o en un buscador también, ¿no? De estos de internet, dándole quinto simposio sobre política del lenguaje, con ello despliegue inmediatamente el programa, la página y los horarios. Okay, entonces, bueno, recordando, es el del 20 al 22 de noviembre. ¿Correcto? ¿El lugar? Efectivamente, las actividades, como te decía, todas se desarrollarán en una sola sede, que eso también es muy importante de destacar, a diferencia, respeto mucho, ¿no?, aquellos eventos que se hacen masivos, pero que muchas veces precisamente ya no puedes atender ni a tus asistentes, ni la gente que está organizando, se complejiza demasiado. Además, aquí la siempre falla ventaja, el micrófono o algo así. claro, ¿no? Sí, se te acaban las pilas del micrófono, de repente no arranca la presentación, entonces estás en un edificio, tienes que ir a otro. Aquí afortunadamente es un evento más íntimo. Y lo que te digo, donde podamos interactuar cara a cara, donde todos nos podamos escuchar de uno u otro modo. Entonces todo se realizará, todas las actividades, presentaciones de libros, las plenarias, la inauguración que será el día miércoles a las 9 de la mañana por nuestro director del instituto, el doctor Francisco Vélez Pliego. En fin, todas las actividades estarán en la Aduana Vieja, en el edificio de la Aduana Vieja, sitio Avenida 2 Oriente 409, efectivamente, y en los dos auditorios con los que cuenta. Ni siquiera vamos a tener necesidad de estar entre salones, sino los dos auditorios, el del mezanini y el principal, que es la planta baja. Muy bien. Pues ahí está la información y la invitación. ¿Algo más que quieran agregar antes de que nos despidamos? Ah, no, al contrario. Porque ya casi nos vamos. Sí, ya veo que en cabina nos están haciendo ya la señal. Pues no, únicamente, como siempre, agradecerte este espacio, Iván. Y teníamos, ¿desde cuándo tengo yo una deuda? Como formadora de dos chicas excelentes que trabajaron en el Colegio de Lingüística, que se han titulado. Una de ellas, bueno, ahora es Celeste, que me acompaña, la otra es Elizabeth Vázquez, y que han conformado unos verdaderos trabajos de investigación, y da mucho gusto, ¿sabes?, en el proceso formativo de ellos, verlos que ya están incursionando, bien en una Secretaría de Educación Pública, bien en algún otro instituto, o logrando sus titulaciones de posgrado, ¿no? Entonces, platicar, que ese es el compromiso también, cómo vamos y cómo están incursionando hoy los alumnos que tenemos, digamos, en un reciente contacto, pero que ya están motivados bajo estas nuevas líneas, ¿no?, también de formación, como es la sociolingüística y la antropología educativas. Líneas necesarias, pero muy, muy indispensables realmente para quienes formamos en esta universidad, sobre todo en esta benemérita, ¿no? Y es la esperanza de que podamos contribuir a nuevas líneas, a nuevas alternancias en los procesos de formación. Muy bien, pues acá está el espacio ahí cuando se animen. Bienvenidas a que están, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, bueno. Pues un agradecimiento a todos los que producen Carolinos, que es un programa y un espacio de verdad de comunicación muy importante y muy necesario. Además de que es muy ameno y siempre nos está manteniendo informados de lo que sucede. Anda, y pues. más con Don Goyo, ¿no?, que se anda locando a cada rato. Pero bueno, hoy no sabremos. Esperemos que no haya noticias problema. que Claro lamentar. Sí. Pues muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Muchísimas Celeste. gracias a todos y muy buena bienvenidas aquí. Si quieren, ahorita nos vamos, no se preocupen. Vamos con la rolita, por favor. ¿Qué canción traes? Bueno, pues vamos a escuchar Der Der con Radiohead, me parece. Y si no, pues ahí a ver qué escuchamos.
Carolinos. Colabora con la Casa del Jubilado de la UAP en la tercera campaña de donación Piecitos Fríos. Aporta cobertores, suéteres, chamarras y abrigos en apoyo a la comunidad de San Bernabé Tenochtitlan. Viernes 29 de noviembre, Casa del Jubilado Universitario, Río Suchiate 5501, Colonia San Manuel. Tercera campaña de donación Piecitos Fríos. Informes 229-5500, extensión 5425. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, convoca sus programas de posgrado, maestrías en Administración y Contribuciones y especialidades en Fiscal y Finanzas. Recepción de documentos hasta el 16 de noviembre. Informes, Facultad de Contaduría Pública, Boulevard Valsequillo número 70, Colonia Universidades. Teléfono 229-5500, extensión 7673, correo posgrado.fcontaduría@gmail.com. Primer concurso estatal de debate universitario. Debatientes de distintas preparatorias y universidades. 12 de noviembre, Complejo Cultural Universitario. Informes al 229-5500. Búscanos en Facebook como Concurso Estatal de Debate Universitario. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Grupo Estudiantil y Grupo Mabels invitan. Cuidado. El cólera se transmite por alimentos y agua. Provoca diarrea y vómito que causan deshidratación. Para que no entre el cólera a tu casa, refuerza la higiene. Hierve el agua. Lava frutas y verduras. Cuece o fríe los alimentos. Lávate las manos y no comas en la calle. Echa cal en la letrina o cloro en el excusado. Remoja la ropa del enfermo con blanqueador. Ante cualquier duda o síntoma, acude al médico. Cuidado con el cólera. Tú puedes evitarlo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Carolinos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Carolinos. Hoy les recuerdo que no estaba Alejandra López. Estamos aquí en su lugar, soy Iván Nava. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un fragmento de la participación que hizo el maestro Manuel Toaria Cortés, que es director del Museo de las Ciencias de Valencia, España, sobre el cambio climático en este foro que está organizando el CUPREDER y que está llevando a cabo desde el día de ayer. Es la Semana del Agua. El foro trata sobre asuntos relacionados con el agua, usos, abusos, legislación, explotación, contaminación y etcétera, entre otros temas. Hay más de 50 ponencias y actividades relacionadas con toda esa temática del agua, el acuífero de Tecamachalco y pues no solo temas locales, sino también, del país y del mundo, ¿no? Como les decía, el foro comenzó el día de ayer, se está llevando a cabo en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco y en la Facultad de Economía de la UAP. Este foro lo organiza CUPREDER en conjunto con la Facultad de Economía de la UAP y la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Y pues a continuación los dejamos con el maestro Manuel Toaria Cortés y pues este fragmento sobre el tema cambio climático, dudas y certezas. Señor rector, señor presidente, queridos amigos todos, es un honor estar ahora mismo en México, a pesar de los muchos problemas personales y profesionales que realmente estuvieron en un triste impedir un viaje que me apetecía mucho. Primero por el tema. No crean que yo me muevo solo por los aspectos. Como casi todos los buenos profesionales, creo que aquí hay muchos y otros en formación, lo que nos debe mover es el interés profesional, el interés social y por último el interés personal. Cuando yo estudiaba las ciencias físicas,
y luego trabajaba en las tesis doctorales, en las tesinas de licenciatura, sobre temas relacionados con el clima, el agua, el medio ambiente, que entonces no era un tema del que se hablaba. Hace 50 años nadie hablaba del medio ambiente. No existía la ecología como ciencia. Existía, pero no lo sabíamos. Bueno, pues a mí estos temas me parecen apasionantes y además, señor presidente, que en España llamamos alcalde, es un título muy honorífico, es un tema de enorme trascendencia social. No hace falta que lo diga yo, lo han dicho ustedes mejor que yo. Y en este aspecto es muy importante darse cuenta que la cuestión del cambio climático es una cuestión que ha venido a ponerse en primer plano de la actualidad, eclipsando muchos otros temas y a veces fagocitándolos, absorbiéndolos. Bueno, ¿es justo o no lo es? No importa, es así. Hay bastantes razones para explicar esto, pero no quiero analizar todo el protagonismo del cambio climático en la vida social de todo el mundo, es universal, sino que me apetecía mucho poner un poco los puntos sobre las IES de los aspectos más científicos, más de lo que sabemos, lo que ignoramos, lo que tememos, que hablar de aspectos más relacionados con la política del cambio climático, la ONU y lo que... Mire, ante todo es muy importante, y los jóvenes deben de saberlo muy bien, distinguir entre lo que es la climatología como ciencia de la meteorología como ciencia. Ambas estudian cosas parecidas: la atmósfera, su relación con el suelo, las aguas, el espacio exterior, por tanto el sol, o lo que sea, pero lo estudian desde metodologías completamente diversas. La meteorología es física. Los físicos sabemos mucha meteorología si nos especializamos como yo hice. Mi especialidad era física del cosmos, que es astrofísica y luego planeta Tierra. Así que la meteorología estudia el fenómeno físico de lo que llamamos normalmente el tiempo atmosférico. Por tanto, medimos la temperatura con un termómetro, medimos la humedad con un higrómetro, medimos el viento con un anemómetro. Tenemos aparatos, medimos los distintos elementos del tiempo y luego con eso determinamos cómo está el tiempo en un momento dado, en un lugar dado. Esto es muy importante, porque evidentemente el viento o la temperatura o la humedad o la lluvia que hay aquí hoy, ahora, a esta hora, no es lo mismo que habrá en el DF o en Valencia, donde yo vivo. Está claro que no. Por tanto, el tiempo no es igual en todas partes. Es más, el tiempo también cambia conforme va transcurriendo el tiempo cronológico. Dentro de 4 horas, la temperatura ahí fuera no será la misma. Ni habrá las mismas nubes que hay ahora, si hay nubes. Ni lloverá lo mismo en el mismo sitio. Como ustedes saben muy bien, las características del tiempo van cambiando constantemente conforme transcurre el tiempo del reloj o el calendario. Y el problema del clima es que ha dejado de estar en manos de los geógrafos para pasar a manos de los físicos, mis colegas. Y los físicos tenemos tendencia, primero, a hacer ecuaciones matemáticas, y solo ecuaciones matemáticas, y segundo, a hacer todo sistemas. Y nos hemos inventado la noción de sistema climático, que quiere decir, y les voy a explicar por qué tengo esta crítica contra la noción de sistema climático. Quiere decir que el clima de todo el mundo se puede perfectamente estudiar en su evolución futura y pasada como si fuera una sola cosa, como un solo sistema global que tiene relación con el exterior, el sol, las estrellas, el viento cósmico o lo que sea, que tiene relación con el interior, los volcanes, los terremotos, los gases que puedan salir, y que tiene relaciones interiores a través de subsistemas, los océanos, la atmósfera, el suelo, los seres vivos. Y con esto hago una ecuación matemática muy complicada, analizo qué pasa si unos factores varían sobre otros, deduzco ecuaciones de interrelación entre ellos basados en la termodinámica,
básicamente, para los que sepáis un poco de física, las ecuaciones de Poisson, las resuelvo con muchos ordenadores, ahora son muy potentes los ordenadores, e intento definir cómo se comporta el sistema climático. Cuidado, esto que he dicho es muy inteligente, no es ninguna tontería, está muy bien, es más, no sabíamos hacer otra cosa. En estos momentos la ciencia no sabe hacer otra cosa. Pero es exacto. Ahí es donde empieza ya mi crítica, no solo personal, somos muchos los que pensamos así. Muchos, quiero decir, entre comillas, expertos. La primera crítica es que el clima que hay en Puebla, ciudad, no tiene nada que ver con el clima que tiene aquí, aunque se parece. El clima que hay en el DF no tiene nada que ver con el clima de Puebla, aunque se parece. El clima del DF no se parece en nada al de Veracruz, y no se parece. El clima de México DF no tiene nada que ver con el de Los Ángeles, y no se parece en nada. Y con el de Madrid ni os cuento. Con el de Valencia tampoco, claro. Entonces, ¿cuántos climas hay en el mundo? ¿Cuántos climas hay en el sistema climático único? Cuando se habla de cambio global, cuando se habla de subida global de los mares, cuando se habla de global, en realidad ese global, ¿en qué podemos desmenuzarlo? En múltiples pedacitos, cada uno de los cuales, yo no sé si lo decís en México, en España decimos es de su padre y de su madre. Cada pedacito tiene su padre y su madre, y no son nunca hermanos. El problema de esto es que uno quiere hacer políticas del agua aquí, en Tecamachalco, o en la llanura de Murcia, o en Ciudad Real en España, que tenemos problemas parecidos. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio global? Es decir, si la ONU decide a través del IPCC y tal, yo soy muy crítico de algunos aspectos del IPCC, no de otros, de algunas conclusiones que son, en mi opinión, abusivas, no de otras, pero bueno, me da igual, aceptemos que eso sea la verdad. Vale, el IPCC te dice, el IPCC sabéis que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es un organismo político de la ONU, donde los políticos eligen los científicos que participan, con lo cual eligen a aquellos que están de acuerdo con lo que ellos quieren que digan, y eso hay que decirlo muy claramente, porque hay muchos buenos científicos que estuvieron al principio que ya no están, porque dijeron lo contrario de lo que quería que dijera la ONU. Si tú formas un panel intergubernamental para confirmar que hay un gravísimo cambio climático a raíz de la conferencia de Río del 92, y si el científico te dice no, es que no hay cambio climático o no, es gravísimo, pues no lo coges. Se trata de confirmarlo. Ya has firmado un protocolo de acción, luego se firmó Kioto y demás. Bueno, en todo caso, aceptemos que lo que dice el IPCC es verdad y que de verdad el agua se va a mantener en promedio la misma. Es lo que dice el IPCC. No va a haber disminución de recurso hídrico en promedio global. Vale, pero ¿y aquí en Tecamachalco, en Puebla? Ya he dicho global. No me pregunte por Ciudad Real en España. Pero espera, lo global es en general, ¿no? Porque si ha habido subida de temperaturas, también ha sido global, ¿no? O sea, en todas partes igual. No. Ahí está la mentira estadística. Ahí está el pollo y el ningún pollo, que en realidad es medio pollo. Ahí está la trampa. ¿Y por qué está la trampa ahí? Es muy sencillo de comprender. Si dicen, la temperatura subió en los últimos 120 años, es lo que dice el último informe, el quinto, del IPCC, que acaba de salir ahora publicado, al menos el resumen para políticos, que está muy retocado y tal, pero bueno, la conclusión que da es esa. En los últimos 120 años la temperatura ha subido globalmente 0,8 grados. Uno tiene tendencia a pensar 0,8 grados sobre 120 años, no es mucho, ¿no? No, uno piensa, la temperatura mínima puede ser 8 o 9 y la máxima 24, voy aquí, más o menos, así a ojo, como dice un meteorólogo, a ojo de buen cubero, pues de 8 a 20 y tantos son muchos grados. A mí 0,8 grados, que es menos de 1 en 120 años de subida, no me parece excesivo. Es más, si sabes un poquito de geografía, no digo ya de meteorología, porque en esa época no había meteorólogos casi ni aparatos, sabes que en el siglo XVI y XVII hubo en todo el planeta, bueno, eso decimos los europeos, aquí no sé lo que hubo, nadie lo sabe,
Y en medio del Pacífico ni os cuento, ni idea. Pero en fin, como en Europa y en el norte de Estados Unidos y en algunos sitios de Asia parece que en el siglo XVI y XVII hubo temperaturas mucho más bajas de lo que había antes, se habla de la pequeña edad del hielo, cuando en Londres se helaba el río Támesis durante todo el invierno y se ponían ferias de barracas allí encima y tal, del hielo del Támesis. Eso es extraordinario. Eso ocurría en el siglo XVI y XVII. Desde entonces las temperaturas están subiendo con muchos altibajos globales. No hablo de Londres, hablo de global. Estaban subiendo aproximadamente a 1 grado o medio grado por siglo. O sea que lo que lleva ocurriendo en los 120 años de 0,8 grados resulta que se inscribe en lo que previamente, desde el punto de vista geográfico e histórico, venía ocurriendo cuando la pequeña edad del hielo. Y bueno, desde el siglo XIII o XIV empezaron a bajar las temperaturas y bajaron en total casi 3 grados. Hasta la pequeña edad del hielo, y desde entonces han subido unos 2,5 grados. Todavía no hemos llegado al nivel de temperaturas que había en el siglo X. La prueba es muy sencilla. Mirad Groenlandia cómo está. Bueno, Groenlandia tiene la costa del sur, por todo el suroeste, la tiene despejada de hielo durante el verano, pero no se llega a cultivar nada. No da. En la época de los vikingos cultivaban, tenían árboles, tenían ganadería. Es una buena prueba. A lo mejor solo vale para Groenlandia. Y yo estoy hablando del cambio global. Pero ¿qué pasaba aquí, en Puebla? ¿Sabéis lo que pasaba en el siglo X? Yo no. Si alguien quiere investigarlo, haga una tesis doctoral. O a los océanos que cubren el 70% de la superficie del planeta Tierra. En broma, muchos de nosotros decimos que nuestro planeta está mal bautizado. Tenía que ser planeta agua. Tiene 70% de agua y solo 30% de tierra, que es donde vivimos nosotros y por eso nos importa. Si fuéramos peces, no diríamos lo mismo. Todo esto de la globalidad tiene un interés bastante notable, porque todo lo que os asustan en los periódicos, todo lo que nos dicen como algo catastrófico, al margen de la anécdota que decía Aurelio en su momento de que todo se le echa la culpa al cambio climático, ya, pero eso son modas. Como antes las bombas atómicas. Cuando yo era niño había bombas atómicas de los americanos y de los rusos en la atmósfera. Y todo lo que pasaba era culpa de las bombas atómicas. Que tampoco, sí, son bastante malas las bombas atómicas, sobre todo si te cae encima. Pero al resto del planeta no estoy muy seguro. Bueno, lo importante de esto es que al final el cambio climático se define como algo global, en donde en realidad no disponemos de ningún dato real de muchísimos sitios. O sea que es global de aquella manera. O sea que seguramente no es global. ¿Cambio global? Pues no lo sabemos. Subida al nivel del mar es un dato muy característico. Parece que hay consenso, lo dice el IPCC en su último informe, en que el mar está subiendo más deprisa que antes. Y está subiendo 3 milímetros por año. Perdonadme, 3 milímetros por año. Poned por favor el dedo así. Estos son 3 milímetros por año. Significa cada 10 años 3 centímetros. Significa cada 100 años, que no vais a vivir casi ninguno, a lo mejor los jóvenes sí, con el progreso de las células madre y estas cosas, 30 centímetros. Esto es lo que prevé el IPCC, que dentro de un siglo habrá subido el nivel medio de todo el mar. No parece mucho, una vez más. Y además, ¿qué es eso del nivel medio del mar? ¿Qué demonios es eso? De verdad. Pero es que, bueno, yo sí, Aurelio me conoce. A mí hay cosas que me sorprenden. No me enfado, yo soy una persona de muy buen humor, creo que se nota. Pero el vapor de agua sí es importante, porque ocupa aproximadamente 3/4 partes del efecto invernadero. Claro, el vapor de agua es natural, se evapora de los mares, se condensan las nubes, llueve el agua y el agua va a los mares, o va a los acuíferos, pero al final va al mismo sitio, al final se evapora otra vez y hay un ciclo más o menos cerrado. Pero cuando yo quemo carbón y sobre todo petróleo, el petróleo y todos sus derivados son hidrocarburos, o sea, son moléculas formadas por hidrógeno y por carbono. Cuando yo quemo un hidrocarburo, obtengo CO2 quemando carbono, oxidando, pegar es oxidar. Cuando yo oxido el hidrógeno, lo quemo, obtengo vapor de agua, H2O, es un óxido de hidrógeno. Y ese vapor de agua es caliente, por tanto es gas, como el que hay aquí, que no se ve.
Y ese gas es un potentísimo gas de efecto invernadero. ¿Dónde va el vapor de agua de todos los coches y todas las fábricas que queman hidrocarburos en el mundo entero? A la atmósfera. ¿Y aumenta el efecto invernadero? Sí. ¿Está justificada la preocupación por el aumento del efecto invernadero? Yo creo que sí. ¿Qué ha pasado? Por ahora no gran cosa. La temperatura ha subido más o menos como antes subía de que hubiera industria. Los fenómenos naturales adversos no han aumentado, sino que han disminuido, a pesar del ciclón tropical que ha habido en Filipinas, que por cierto no ha sido el más importante del mundo, ni mucho menos. Sabéis que había un error, ¿no? Las agencias de prensa americanas cogieron el dato en millas por hora, y el dato que daban los filipinos, los meteorólogos de Filipinos, eran kilómetros por hora. Claro, 325 millas por hora no es lo mismo que 325 kilómetros por hora. 325 kilómetros por hora es un ciclón tropical muy potente, ha habido 10 muertos, cuidado. Si alguien quiere sentir pena, que mande dinero a la Cruz Roja Filipina, que les hace falta. Pero 10.000 muertos no es el peor ciclón tropical, ni mucho menos. Porque el ciclón tropical no hay en el Caribe, donde no hay muchos. Los peores están en Asia. Es mucho, los 10 peores de la historia siempre se han dado en Asia, el Golfo de Bengala o en China, el sur de China. El peor de todos fue en el año 1976, creo recordar, que mató 350.000 personas en el puerto de Bangladesh llamado Chittagong. Agarrarlo. Lo de los 10.000 es una barbaridad, 10.000 muertos, pero no es en absoluto el peor de la historia. Pero ya se ha dicho en otra parte que esto es el cambio climático. Entonces, bueno, yo me quedo muy asombrado y digo, pero es que la estadística histórica no te la puedes saltar así como así. Un periodista tiene que informarse. Otra cosa es el error, seguramente involuntario, de confundir las millas por hora con los kilómetros por hora. Pero bueno, en todo caso, ni está pasando nada excepcional, ni está subiendo demasiada temperatura, ni el nivel del mar sube como para que nadie pueda preocuparse, ni los hielos están disminuyendo. Esto es una gran falacia. Desde luego en el Ártico está claro que cada vez hay menos hielo. Es hielo flotante, el polo norte es flotante y no es un polo muy frío, hace mucho más frío en Siberia. En cambio, la Antártida es un polo continental, hace un frío de narices, además el continente está muy alto, en montañas de 4 y 5.000 metros, y hay hasta 5 o 6 kilómetros de espesor de hielo en la parte de la llanura, la penillanura del sur de la Antártida, visto desde América. Entonces ahí el hielo está aumentando. Desde hace 33 años que tenemos datos por satélite de verdad, globales. Entonces, en el Antártico aumenta, y en el Ártico, en el norte, disminuye. La suma total de los hielos hoy, estoy hablando del día 11, no sé qué día estamos, de noviembre de 2013, hoy la suma total de los hielos árticos y antárticos es la misma que hace 33 años. La misma, justo la media. Un poquito por arriba, un poquito por abajo, según los casos. Hoy está cerca de mí, lo vi anoche en internet. Y los datos oficiales de la NOAA, no son datos que yo me invente. Yo cojo lo que dicen los americanos, que son los que manejan los satélites. Entonces, claro, nos asusta con que el hielo desaparece, con que el hielo del mar es catastrófico y tal, con que no va a llover nunca. Y ahí es donde yo iba a salir. En todo el mundo en estos momentos, por lo que sabemos, y no lo sabemos muy bien, por eso insisto mucho en lo local, porque lo local lo sabemos mejor, o podremos saberlo mejor. En todo el mundo la lluvia ahora mismo es similar o un poco superior a la que había hace un siglo. O sea, globalmente, una vez más, el cambio global, en cuanto a precipitaciones, llueve entre 0 y 10% más que en la media de los últimos 100 años. Este es el dato. Yo me sé los datos de España. Hay lugares de España donde tenemos datos de verdad de por lo menos 100 y pico años, donde la lluvia en promedio en esos lugares, cogiendo 7 o 8 que hay muy buenos, de buenos datos, en total la lluvia ha aumentado un 8%. En España, donde dicen que vamos camino de la desertificación. Entonces, ¿por qué nos falta agua? Pues muy sencillo, la cuestión es muy fácil. Tienes la misma agua que antes, pero gastas 50 veces más, pues ya variamos. Tenemos el problema de la sobreexplotación de acuíferos, sobreexplotación de los caudales, cuando tienes caudales de ríos y los embalsas, y en última instancia, mal gasto, desperdicio, ineficiencia. No sé si fue el alcalde, el rector, quien citó antes la importancia de los nuevos sistemas, porque los que había son antiguos, de regadío. Bueno, pues si es que eso es fundamental. Si tú puedes conseguir lo mismo gastando menos, eres eficiente. La eficiencia no es el ahorro es cerrar el grifo y no gastar tontamente dejándolo correr sin necesidad. Eso es ahorro.
Ahorras apagar una luz cuando la dejas encendida en una habitación porque ya no estás en la habitación. Hombre, apágala, no la dejes encendida. Aquí ilumina. Eso es ahorro. Pero eficiencia es lo contrario. Eficiencia es poner una bombilla que necesitas, que ilumina igual, pero que gasta menos. O usar el agua de manera que gaste menos. Ya me di cuenta que tengo que apagar. No, absoluto. Lo importante del caso es que al final el remedio para el horrible cambio climático, si lo hubiera, no es muy diferente del remedio aunque no haya cambio climático. ¿El remedio cuál es? Recuperar la cordura. Somos muchos, cada vez más. Cada vez queremos más cosas, porque nadie se resiste a ser pobre. Y quiere ser rico y a veces demasiado rico, que eso ya no es bueno. Pero bueno, por lo menos quieres tener agua potable, quieres tener buenos regadíos, quieres tener un sueldo decente, en fin, lógico. Esa ecuación, ¿cómo se conjuga con unos recursos que son finitos? Pues por lo pronto, potenciando al máximo los recursos infinitos, que son los renovables. Es evidente, el carbón y el petróleo, por mucho que haya, se acabarán. En cambio, el sol y el viento no. Ahora, ¿que es muy caro el sol y el viento? Sí. Bueno, pues compensemos, pero habrá que ayudar de alguna manera a esto. Además, se quita siendo más ahorrativo. Cuanto más tienes, más desperdicias. Más gastador, inútil eres. Ahorrar es fundamental. Podemos tener lo mismo gastando menos, sí, eso es eficiencia. ¿En qué? En cosas pequeñas de la casa, y no digamos nada en las grandes gastadores de agua y de energía, la agricultura y la industria. Ahí es donde la eficiencia energética y la eficiencia en el uso del agua son cruciales, cruciales. Y luego mejoremos todo lo que podamos el aporte de agua. ¿Cómo? Pues mediante sistemas inteligentes que gasten poca energía y que sean de alguna manera recuperables con poco coste tecnológico, porque cuanta menos tecnología, menos coste y por tanto más disponibilidad del recurso. No lo sé, eso lo vais a discutir en estas jornadas extraordinariamente interesantes. Yo quería simplemente explicaros al principio, como pequeña entrada, el hecho de que lo importante de lo global que nos cuentan, aunque fuera verdad del todo, no se aplica directamente a donde estamos. Si la temperatura ha subido 0,8 grados en 120 años, en promedio, quiere decir que habrá sitio donde no haya subido nada y habrá sitio donde haya subido más. ¿Seguro? En el Ártico ha subido casi 2 grados. En la Antártida ha bajado medio grado. Pues ya está, son datos. Luego, no creéis que porque lo diga la ONU, en todas partes igual. No es verdad. Acordaros del pollo y de ningún pollo. El medio pollo es la estadística, lo otro es la real. Por eso es importantísimo, importantísimo. Y fue una de las razones por las que acepté encantado la invitación de Aurelio, de la universidad y de la presidencia de esta ciudad, venir aquí. Es que me parece esencial que comprendáis que los trabajos de comprensión, de investigación y después de posible aplicación de resultados a mejorar un problema muy serio como el que hay aquí, hay en tantos sitios, se deben de potenciar al máximo. Y una conferencia como esta sin duda va a ayudar mucho a poner en común todo lo que se sabe, todo lo que se ha hecho, todo lo que se puede hacer y quizá algún tipo de política que mejorará la vida de los ciudadanos. Que es lo que quieren los políticos y es lo que queremos los ciudadanos, que para eso los elegimos. Así que para mí ha sido un honor y un placer estar con ustedes hoy aquí. Créanme, muchísimas gracias. Carolinos. Bueno, fue Manuel Toaria Cortés, director científico del Complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España. Este foro sigue el día de mañana en la Facultad de Economía y en Tecamachalco, ahí en Tecamachalco en la UTT a las 10 de la mañana, y aquí en Puebla en la Facultad de Economía la cita es a las 9 de la mañana. Pues muchas gracias. Esto fue Carolinos, a nombre de mis compañeros del CUPS, del CUPREDER y de la Biblioteca La Fragua. Yo soy Iván Nava. Gracias a Darío Montiel en los controles y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias. Radio WAC presentó Carolinos, programa producido por la Biblioteca La Fragua, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.